Buenos días, compañeros. Somos el equipo número 6, que está conformado por Jessica Ramírez, Brandon Lomas, Diana Pérez, Jesús Martínez, Andrés Díaz y yo, Erika Morales. Y hoy les vamos a presentar el tema de electroforesis. Bueno, primero debemos conocer de dónde proviene la palabra electroforesis. Electroforesis proviene del griego electrón, que significa emitir brillo o electricidad, y del griego foresis, que significa transporte. La electroforesis es una técnica muy utilizada en química analítica, ya que está basada en utilizar un campo eléctrico, el cual va a actuar sobre una gran variedad de moléculas cargadas, causando que dichas moléculas se desplacen a través de una matriz gelatinosa. Todo esto con el fin de estudiarlas. Esta técnica fue creada por el bioquímico Arnett Tiselius en el año de 1937, debido al interés que tenía en estudiar las proteínas séricas, lo que le valió el premio Nobel en 1948. En 1940, la electroforesis se empezó a utilizar sobre distintas moléculas para su estudio, desde proteínas grandes hasta aminoácidos y iones inorgánicos. Para la electroforesis se han utilizado diferentes materiales como matriz, como lo son los geles de polímeros, papel o capilares. El papel es fácil de usar porque no necesita una preparación previa, pero con el paso del tiempo se han utilizado matrices de gel de poliacrilamida. Smithies en 1955 introdujo el uso de geles de almidón y 2 años más tarde introdujo la utilización del acetato de celulosa. En 1959, Ornstein y Davis introdujeron un gel de poliacrilamida y en 1980, Jorgenson introduce la utilización de capilares. Todos estos materiales utilizados como matriz, y cada matriz que se vaya a utilizar depende de la molécula que se quiera estudiar. Esta técnica tiene una alta sensibilidad, alto poder de resolución y alta eficacia, separando una gran variedad de moléculas con el fin de determinar, por ejemplo, el peso molecular de una proteína, su punto isoeléctrico, distinguir moléculas por su carga neta o por su forma, por ejemplo, distinguir bandas de ARN o de ADN de patógenos, detectar mutaciones, separar mezclas complejas o determinar el número de cadenas polipeptídicas de una proteína, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, el equipo que se usa en una electroforesis es llamada una cámara de electroforesis, que es un dispositivo que permite la generación de campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositan las muestras. Este campo se genera dentro de una solución amortiguadora en la que se encuentra sumergido el gel que contiene las muestras. Y el alto contenido de electrolitos permite la transmisión de la corriente eléctrica, manteniendo el pH estable al paso de la corriente. Y la cámara cuenta con 2 polos que se conectan a una fuente de energía. La cámara vertical en general tiene 2 componentes. Bueno, no 2 componentes, tiene los siguientes componentes, que son 2 placas de vidrio del mismo grosor y anchura, de acuerdo al fabricante de la placa. En algunos modelos la altitud de los vidrios es diferente, uno con mayor altitud que el otro. Y en general el tamaño de los vidrios es variable dependiendo de la dimensión de la cámara. También tiene 2 espaciadores, que son 2 placas largas de iguales dimensiones. Aquí en esta primera imagen se muestran todas las, todas las partes. Y los 2 espaciadores son 2 placas largas de iguales dimensiones hechas de un material flexible pero que sea resistente, que generalmente es poliestireno o teflón, y la función de los espaciadores es determinar el grosor del gel. También cuenta con un peine cuyos dientes pueden variar en número, tamaño y también en grosor. Tienen el mismo grosor de los espaciadores y está confeccionado del mismo material que los espaciadores. Sirve para moldear los pocillos donde se colocarán las muestras. También cuenta con un soporte o base
que este dispositivo sirve para permitir el ensamble de los vidrios con los espaciadores a través de una serie de prensas que pues ejercen presión y mantienen fijo todo el sistema. También tiene un tanque de electroféresis, que este recipiente contiene el buffer de corrida superior e inferior, y pues en algunos sistemas este tanque contiene electrodos permanentes a lo largo de las bases y están listos para ser conectados. En otras cámaras existe una tapa que contiene los electrodos y pues de esta manera el investigador ya no tiene el contacto directo con el buffer durante el proceso de la electroféresis. Y pues también cuenta con la fuente de poder, que este aparato tiene la función de proveer la energía eléctrica a la cámara de electroféresis. El voltaje, el amperaje y el tiempo pueden ser regulados de acuerdo a las necesidades del investigador. Y pues es importante señalar que la cámara de electroféresis ya ensamblada debe estar ubicada sobre una superficie totalmente plana y nivelada. Este paso es importante en el momento en que se vierte la solución del gel dentro de la cámara, ya que pues evita el derrame de la solución y pues genera también se evita la generación de matriz desnivelada. Y pues esta última podría generar una distorsión del perfil de las bandas de las proteínas al final de la electroféresis. Le das la siguiente, por favor. Y pues la otra es la cámara horizontal. Y pues realmente cuenta con las mismas partes que la vertical, solo que pues en esta pues está de forma vertical, de forma horizontal, como su nombre lo dice. Y pues este es esencialmente una caja con electrodos en cada extremo. Estos electrodos son de platino, ya que pues tienen conductividad eléctrica muy buena. Y debido a que los electrodos de platino son caros y frágiles, pues se debe tener cuidado cuando se manejan equipos de electroféresis. Y el medio de separación es un gel de agarosa. La agarosa es un polisacárido derivado del agar, que pues es originario de las algas. La agarosa es altamente purificada para eliminar todas las impurezas y se extrae de la misma alga que se utiliza para obtener el agar, utilizado pues en la microbiología y utilizado en los laboratorios de alimentación. Es una sustancia pues que no es tóxica, pero pues tampoco debe ser ingerido. El gel se coloca en la unidad de la electroféresis y se sumerge con un tampón adecuado para llevar a cabo la electroféresis. Y pues la unidad dispone de un electrodo positivo en un extremo y un electrodo negativo en el otro extremo. Las muestras se preparan con un tampón de carga que contiene glicerol para darles densidad, y de esta forma se mantienen en el pocillo sin salirse. Las muestras se siembran en los pocillos con una micropipeta. Bueno, ya cuando ya está todo listo, pues se le conecta la fuente de poder o la fuente de corriente y pues se genera una corriente eléctrica. Las moléculas cargadas de la muestra entrarán en el gel a través de la pared del pocillo de siembra. Y pues las moléculas con una carga negativa se van a mover hacia el electrodo positivo, mientras que las moléculas con una carga positiva se van a mover al electrodo negativo. El tampón sirve como conductor de la electricidad y controla el pH, lo cual es importante para la estabilidad de las moléculas biológicas. Como el ADN tiene una carga negativa a pH, bueno, es un ejemplo, tiene una carga negativa a pH neutro, migrará a través del gel hacia el electrodo positivo durante la electroféresis. Y pues el gel de agarosa contiene poros microscópicos que actúan como un tamiz molecular, separando las moléculas según su carga, su forma y su tamaño. Estas características, junto con las condiciones del tampón, concentración del gel y del voltaje, afectarán la movilidad de las moléculas en el gel. Y pues la separación ocurre porque las moléculas más pequeñas pasan a través de los poros del gel más fácilmente que las de mayor tamaño. Y si el tamaño de dos fragmentos es similar o idéntico, migrarán juntos en el gel,
Por ejemplo, si el ADN genómico es digerido varias veces, habrá un rango amplio de fragmentos que producirá un conocido SMER en el gel. En los fragmentos lineales del ADN migrarán más rápido a través del gel. Y pues esto sería el equipo que se utiliza en una electroforesis y explicado también cómo se utiliza. Bueno, cabe recalcar que así como mi compañera explicó la aplicación o los materiales que se utilizan para realizar una electroforesis, cabe recalcar que pues va a haber diferentes tipos de esta. Y a los tipos de electroforesis se les va a dar el nombre dependiendo de la muestra que quieran separar, los fluidos con los que se trabajen. Sin embargo, dentro de la electroforesis, pues vamos a utilizar distintos materiales para poder realizar la electroforesis. Estos materiales pues son los que contienen la muestra. Se puede utilizar el de papel o pues se puede utilizar el gel. Mi compañera les explicó, el segundo ejemplo que ella explicó se utilizó con gel, pero por ejemplo, para utilizar el papel, podemos utilizar el acetato de celulosa, el cual pues se utiliza para el análisis de fluidos biológicos. Y este tipo de electroforesis lo que tiene es que el tiempo de análisis es muy corto y es una técnica muy sencilla. La aplicación principal de este acetato de celulosa en electroforesis pues, se da principalmente para separar proteínas del suero y pues a esto le llamábamos proteinograma. Gran parte de los grupos hidroxil en el proteinograma pues de las células se han esterificado por acetilación y esto provoca que no haya interacción con las proteínas. Sin embargo, hay un defecto que tiene utilizar la muestra, o más bien utilizar el elemento papel, porque con el acetato de celulosa se puede decir que no tiene una buena resolución, en la electroforesis. Sin embargo, esta característica pues ha optado por ser deficiente y por ello ahora utilizan gel, que es la siguiente diapositiva. Les voy a explicar, le das a la siguiente por favor. En el gel se utiliza más que nada porque son polímeros de red tridimensional. Se puede utilizar el gel como medio de soporte en electroforesis, en la cual constituye una alternativa para solucionar algunos problemas asociados con el uso del papel. Y el uso de acetato de celulosa como la absorción, la difusión y la poca resolución de los compuestos separados. El factor que influye en la migración de la muestra en los geles puede ser la resistencia a la fricción al movimiento. Esto por el tamaño del poro del gel y el radio de la molécula. Los tipos de geles que hay, que es la diapositiva anterior que estaba, puede ser de almidón, de policrialimida, de agarosa, pero cabe recalcar que cada uno pues va a tener sus distintas características, por así decirlo. En el almidón pues tiende a ser una técnica muy barata, puede ser fácil y puede ser rápida. En la poliacrilamida es el soporte más usado en la electroforesis, es de alta resolución y sus componentes pues son tóxicos, por ello se debe desechar de una manera pues correcta. También está el gel de agarosa, que es el que mencionó mi compañera Jessica, el cual tiene una buena resolución y la separación de las moléculas pues son grandes, ya que puede separar virus, ácidos nucleicos y lipoproteínas, el cual el radio de estas moléculas pues tienden a ser de 5 a 10 nanómetros, más o menos. Entonces, le hace la siguiente, por favor. Los colorantes más utilizados en la electroforesis puede ser el azul de bromfenol, el cual tiene especificidad por la proteína. El medio de soporte es el gel de agarosa y la absorción máxima es de 575 nanómetros hasta 600. Otro colorante es el azul de comasí, igual la especificidad es de proteína. Se utiliza el gel de poliacrilamida y son 550 nanómetros de absorción. El otro colorante es rojo graso 7B, que la especificidad es lipoproteína. El medio de soporte pues, que se utiliza es el acetato de celulosa y la absorción es de 540. El siguiente es de rojo óleo, el cual la especificidad tiende a ser de lipoproteínas. Se utiliza el gel de agarosa y la absorción es de 520 nanómetros. También se utiliza el ácido periódico reactivo con el reactivo de Schiff, el cual pues tiende más para adaptarse en las glicoproteínas y se utiliza el acetato de celulosa, el cual pues es el papel que ya les expliqué.
y la absorción máxima es de 570 nanómetros. También, por último, tenemos el colorante ianisidina con agua oxigenada, el cual tiene más especificidad por aptoglobina y pues es un medio de soporte utilizado con el gel de policriamida y la absorción máxima es de 500 a 600 nanómetros. Estos tipos de colorantes pues se utilizan en las electroforesis y en un momento más les vamos a explicar a detalle qué tipos de electroforesis hay. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Diana? Los tipos de electroforesis. Puede ser electroforesis de frente móvil. Este tipo de electroforesis pues, es aquella en la cual las partículas se van a mover de forma libre en el medio en el que se encuentran dispersas y las sustancias se van a separar si se introducen en un tubo en forma de U, disueltas en un tapón de pH, como ya lo explicó Jessica. Y pues la fuerza iónica deben de ser adecuados para que estos migren hacia los distintos electrodos que van a ver. Los electrodos van a ser dos brazos, como quien dice, dentro del dispositivo. En ellos se va a crear un campo eléctrico, lo cual va a provocar que las moléculas que van a ser, por ejemplo, en la imagen se muestran las proteínas, las cuales van a migrar hacia los electrodos con la polaridad opuesta, como ya nos lo había dicho usted, doctor, en otra de nuestras exposiciones. El otro tipo de electroforesis, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor, Diana? El otro tipo de electroforesis es de zona, que fue el que explicó a detalle mi compañera Jessica, el cual se trata de la disolución a tratar, pues va a ser como una mancha o como una banda, ya que las partículas pues van a migrar a través de un disolvente, que el cual va a ser el gel, utilizando además un medio de soporte inerte y homogéneo. También se puede utilizar el papel en ella, sin embargo, pues es más recomendable el gel por lo que ya les había mencionado. Esto se va a utilizar para determinar la pureza de una muestra y pues se van a poder detectar cambios de movilidad o de conformación de sustancias. Y pues en sí, estos son los tipos de electroforesis. Sin embargo, mi compañera Diana les va a explicar ya sea la electroforesis en gel de agarosa o en otro tipo de gel. ¿Ya le puedes dar la siguiente, Diana? Bueno, después tenemos lo que vendría siendo la electroforesis en gel de agarosa. Este se utiliza para muestras grandes de ADN y ARN. Este es un proceso que se utiliza en áreas de biotecnología porque es un proceso analítico también utilizado en laboratorios de investigación, biomédicos y forenses. Este es el más utilizado, pues ya que es un método de separación que pues nos permite, como ya dije, analizar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción. También se puede utilizar para separar otras biomoléculas, como colorantes, el ARN y proteínas. Dentro de esta electroforesis en geles de agar está la electroforesis horizontal, que nos sirve para separar las moléculas de ADN, y la vertical, que se utiliza para separar proteínas. Después tenemos lo que vendría siendo su procedimiento. Primero, pues hay que preparar lo que vendría siendo el molde. En este tenemos que tomar el molde donde se pondrá el gel y debemos cerrar los extremos para que el gel no se salga. Luego, colocaremos lo que vendría siendo el peine para formar los pocillos. Después tenemos que preparar el gel. Para esto necesitamos pues un vaso Erlenmeyer y se añadirán 32 gramos de tampón y 0.30 de agarosa. Cuando esto se haya hecho, hay que agitar para disolver los grumos. Luego se tendrá que calentar la mezcla para disolver la agarosa, llevando pues la solución hasta su punto de ebullición. Y sabemos que ya está lista cuando la observamos clara sin ninguna partícula. Después debemos dejar enfriar la solución y una vez que ya se haya enfriado, pues la añadimos al molde. Dejamos que se solidifique y si queremos acelerar este proceso, lo podemos meter a un refrigerador. Después de que ya se solidificó el gel, sacamos los topes y colocamos el gel en lo que vendría siendo la cámara de electroforesis con los pocillos orientados al polo negativo o bien pues el polo negro. Una vez colocado, pasamos a llenar la cámara con tampón de electroforesis, asegurándonos de que el gel esté completamente cubierto. Después retiramos lo que vendría siendo el peine con mucho cuidado para no romper ningún pocillo.
Después pasamos a lo que vendría siendo la siembra, suministrando pues 7 muestras diferentes en los tubitos, cada uno de un color diferente, con el orden que podemos observar en la tablita. Primero va el verde, luego el rojo, lila, el blanco, el amarillo, el rojo y pues finalmente el azul. Luego sembramos la muestra con una micropipeta de volumen fijo. Y finalmente procedemos a lo que vendría siendo la electroforesis, conectando los cables en su respectivo color y configurando la corriente a los voltios deseados. Tenemos que esperar 10 minutos. Después de esto se empezará a observar la separación de lo que vendrían siendo pues los colores. Cuando la electroforesis pues se haya ya terminado, debemos apagar lo que vendría siendo la fuente de corriente, desconectar los cables y sacar la cubierta y colocar el gel en un transluminador de luz blanca para su mejor observación. En caso de que no se tuviera, se puede tener también en una hoja blanca. Y otra sería la electroforesis capilar. En este tipo de electroforesis se emplean tubos capilares de vidrio rellenos de buffer o de gel, pues ya que son un medio que poseen la capacidad de recibir alto voltaje sin calentarse tanto. Este procedimiento se está volviendo una buena técnica y muy usada por las separaciones rápidas. Se puede usar un alto voltaje y requieren de una automatización mínima. Como se puede ver en la figura, la muestra se aplica en un extremo del tubo y la aplicación de voltaje causa la migración de las moléculas, que al ir pasando por un detector envían una señal que se registra en un trazo, luego para ser procesado. Bueno, también como un tipo de electroforesis, por así decirlo, tenemos la simografía o el simograma, el cual pues es una técnica electroforética que va a permitir observar actividad de enzimas. Esta pues se realiza con el gel policrilamida y a diferencia de las electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes, esta se trata de utilizar condiciones suaves, lo cual pues se puede decir que es sin agentes reductores. Esto pues va a ser para evitar la pérdida de actividad de las enzimas estudiadas. También pues consiste en realizar, como ya les dije, la electroforesis en condiciones nativas. Luego, una vez terminada la corrida de electroforéticas, se va a preincubar el gel en un amortiguador apropiado para que la enzima o sí, el comportamiento que queremos, como quien dice, estudiar, pues se va a incubar en otro amortiguador para simular la preincubación, pero esto va a ser con el sustrato incluido, que va a ser como un sustrato de preferencia, tiene que ser fluorescente para que se pueda ver bien integrado, y el gel va a ser revelado bajo una lámpara ultravioleta para poder visualizar la actividad enzimática. Y en esto consiste la simografía. Para seguir con esta presentación, mencionaré los factores que afectan la electroforesis. Diferencia de potencial, que también puede ser representada con una V. Esta define el campo eléctrico donde la velocidad de avance es directamente proporcional a ella. Resistencia R. También es representada con una R mayúscula, donde la movilidad de las moléculas es inversamente proporcional, lo cual quiere decir que si una aumenta, la otra disminuye. Esto sucede en este caso. Intensidad, representada con una I mayúscula, cuantifica el flujo de carga eléctrica, donde expresas la magnitud de la carga y está relacionado con la distancia recorrida por las moléculas. Temperatura, donde existe una fórmula que define la energía calorífica. En este sucede el efecto Joule, y en este es directamente proporcional a la diferencia potencial y a la resistencia. Además, es muy importante controlar la temperatura, ya que podrás desnaturalizar la muestra. pH. El aumento del pH puede afectar la muestra, donde los electrolitos más habituales son el cloruro de sodio o el tris HCl. Ambos presentan el ion Cl, que es el ion cloro. Por último sería el borato. Un tampón, cabe recalcar que un tampón
Es una disolución cuya concentración de protones apenas varía al añadir ácidos o bases. Este tampón de borato es no es muy inerte, también llamado buffer. Ayuda a que las moléculas, al añadir algún sustrato o algo, ácido o base, no se haga el cambio tan bruscamente. Y será todo de mi parte. Ok, compañeros, buenos días. Mi nombre es Andrés Díaz y por último vamos a mencionar las aplicaciones de la electroforesis. Una de las principales funciones es el análisis cuantitativo de moléculas biológicas, principalmente proteínas, péptidos y aminoácidos. Como lo podemos ver en la parte de la izquierda, la imagen es una imagen representativa de una electroforesis, en la cual debemos de tener una pequeña tarjeta de gel y obviamente una solución buffer. En la parte superior vemos el punto de aplicación de la muestra. Es importante saber utilizar de la mejor manera las micropipetas para no tener errores al momento de dispensar nuestra muestra. En la parte media podemos ver el fragmento de DNA bicatenario separado por tamaño dependiendo de cada muestra que se haya analizado. Tenemos también patrones o marcadores de DNA y fragmentos conocidos de nuestra escalera de DNA. Y a lo ancho de la placa vemos las distintas muestras que se analizaron y las fragmentaciones que generaron dependiendo del tamaño molecular que tiene cada muestra. También encontramos aplicaciones en la separación de sustancias bioquímicas como lo es la insulina, histonas, fibrinógeno, lipoproteínas y enzimas. Por último, vemos la aplicación de los geles de poliacrilamida en electroforesis en la separación de moléculas circulares y lineales del DNA. Todo esto vamos a irlo generando gracias al punto isoeléctrico de cada molécula que se haya analizado. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y a modo de conclusión, como lo vimos a lo largo de la presentación, la electroforesis es un método empleado para la separación de proteínas por medio de su carga y su punto isoeléctrico, haciendo migrar las proteínas de un polo a otro a través del campo electromagnético regulado por el voltaje del equipo. Así nosotros ver el reflejo o el investigador de lo que buscamos de cada proteína, tomando en cuenta su peso molecular y su carga eléctrica. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y por último, vemos las referencias y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.